En el día de hoy llegamos a la sexta semana de esta serie de la iglesia, su significado y su trascendencia. Quiero animarle a que se unan conmigo en oración para que Dios nos dé sabiduría y Dios nos guíe en el estudio de hoy, que está relacionado a cómo las iglesias se conectaron más allá de las casas. Padre, en esta mañana o en esta tarde, pedimos que tú nos des sabiduría para entender tu palabra, ver la sencillez de tu plan estratégico a través de la iglesia. Cómo las iglesias fueron el arma poderosa predicando el evangelio a un Cristo resucitado para la expansión del evangelio a través de todo el mundo. Y cómo hoy podemos hacer lo mismo a través de simples pero muy poderosas iglesias en casas, conectadas una con otra en una gran red. Danos sabiduría y entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a ver este tema en este día. Y quisiera recordarles solamente, van a ver este gráfico, que nos hacíamos la pregunta, ¿qué es una iglesia? Y decíamos que la palabra iglesia tiene diferentes usos. La eclesía puede ser esa eclesía doméstica, esa iglesia en casa, o puede referirse a la eclesía local de toda una ciudad y aún puede incluir a una región. Así que ese es el segundo uso de la palabra eclesía. Y el tercer uso es la iglesia universal, todos los creyentes a través de todos los siglos. La semana pasada hablamos un poco del liderazgo, así que la enseñanza de hoy va a completar mucho lo que vimos la semana pasada. Pero quiero partir en el día de hoy viendo el pasaje de Hechos 13. Así que van a ver ese pasaje en la pantalla de la iglesia de Antioquía. Pero permítame leerlo. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. No voy a hablar mucho de este pasaje porque ya lo conocemos, ya lo hemos estudiado. Ahora sí quiero resaltar que aquí hay una iglesia que tenía un liderazgo. Y se menciona este grupo de hombres que ministraban, que ayunaban, algunos profetas, otros maestros dentro de la iglesia en Antioquía. En segundo lugar, quiero resaltar que estaban ministrando, estaban participando del culto, eran activos en la iglesia. En tercer lugar, estaban ayunando y orando. Algo especial, ellos perseguían, buscaban la presencia del Señor, querían hacer la voluntad del Señor. No estaban tan conforme, no estaban quietos, tranquilos, cómodos en la iglesia, sino que ellos sabían que tenían que expandirse, hacer algo más. Así que en ese momento el Espíritu Santo escoge, no sabemos, no dice el texto cómo pasó esto, pero sí el Espíritu Santo tuvo que dar indicación de que escogieran a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio, para el trabajo, dice el texto, para el llamado que le tenía. Y vemos más adelante que el equipo se completa con Juan Marcos y es una inclusión temporal porque luego lo abandona. Ahora, ¿cuál es la tarea? Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la tarea de ese trabajo, de ese llamado para estos hombres? Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que vamos a ver a estos hombres viajando para predicar el evangelio, el querigma. De tal manera que la estrategia parece que de Dios, el Espíritu, y la estrategia que Pablo despliega, que Pablo utiliza, es ir de ciudad en ciudad, buscando las ciudades más importantes, estratégicas, claves para predicar el querigma. Así que lo siguiente que quiero ver que quiero mostrarles es otro pasaje en Hechos 14, pero con la premisa
de que ya está el primer viaje misionero de 3 viajes, que también vimos en una enseñanza cuando vimos el libro de los Hechos, meses atrás. Pero haciendo un conteo rápido de los 3 viajes, conté 42 distintas ciudades que Pablo visitó. Algunos hablan de 10, 15, 20 mil kilómetros que Pablo o en barco o a pie, de diferente manera, visitaba o visitó en estos tiempos. Y eso que no incluía Jerusalén ni la ciudad de Roma. Veamos este pasaje en Hechos 14, 21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, ahí está el primer elemento, buenas nuevas, el anuncio del querigma, y la palabra ciudad es importante. Y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía. Así que ya van de regreso del primer viaje misionero. Dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Ahora, ¿qué hacían ellos en ese regreso? Dicen, cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se habían encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Cuando llegaron, y aquí viene un elemento importantísimo, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios le había hecho por medio de ellos y de cómo habían abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Poderoso, increíble. Vemos de nuevo Hechos 13, el equipo sale a la encomienda dada por Dios. Y aquí en este pasaje vemos que esa encomienda se trataba primero de anunciar las buenas nuevas. Hablamos del querigma. Hacer muchos discípulos. Hablamos de la didaché. Luego dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Hablamos de un seguimiento, de un pastoreo, de un fortalecimiento. Establecer a la iglesia, fortaleciendo a los discípulos. Pero vemos un liderazgo también. Dice, en cada iglesia nombraron ancianos. A través de escogencia, a través del ayuno y la oración, escogían a estos hombres como ancianos. Pero dice que terminaron de predicar la palabra. En ese recorrido terminaron en Perge de predicarlo. Hablamos de que se completa lo que algunos llaman el ciclo paulino. Se completó la predicación en esas ciudades importantes donde se predicaba, se congregaban, se establecían a los creyentes en segundo lugar y en tercer lugar se escogía un liderazgo. Ahí lo podemos encontrar fácil y muy, muy fácil de observar. Y por último, regresaron a la iglesia que lo envió. Eso es poderoso. Antioquía comienza a funcionar como un centro conector, un centro de recursos de la red que luego se va formando poco a poco, esa red paulina. Y allí dieron un informe. Informaron de la evangelización, informaron de lo que estaba pasando con las iglesias que se estaban estableciendo, o sea, presentaron lo que hicieron con el querigma, la didaché, y luego cómo esas iglesias se comenzaron a conectar unas con otras. Así que la pregunta para esta enseñanza es, ¿cómo se conectaban? ¿Quiénes eran los conectores? ¿Qué nos está modelando o qué nos está enseñando Lucas de la estrategia paulina para establecer iglesias en el siglo XXI? Son preguntas que tenemos que respondernos y quisiera tratar de responder, si no todas, la gran mayoría de estas preguntas y de sus inquietudes. Así que lo primero ahora, después de ver este trasfondo que quiero mostrar, es cómo se conectaban las iglesias. Cómo era que esas casas se podían conectar, quiénes conectaban, cómo lo hacían. Y he preparado una presentación sencilla de 3 niveles de conexión. Cómo se conectaban en las iglesias, en casas, en la ciudad, en la región, en el país y aún fuera del país. El primer nivel de conexión son las iglesias en casas. Ellas se conectaban una con otra porque de una
que formaba el apóstol Pablo, al crecer, abrían otra casa, pero continuaban en conexión. La conexión como una red que una se conecta con la otra y la otra con la otra, ya van 3, 4, 5, 10, esas se van quedando conectadas a nivel de la iglesia en casa. Ahora hay un segundo nivel de muchísima importancia en todo el libro de los Hechos, que se nota mucho también en las cartas paulinas, y es el nivel del liderazgo local. Los ancianos y los diáconos se conectaban. Me imagino que ellos se buscaban. Llegaba alguien visitando de otra ciudad y buscaba al liderazgo de esas iglesias en casa. Y vemos referencia de Pablo escribiéndole, por ejemplo, a Filemón, escribiéndole a Tito, escribiéndole a Timoteo, haciendo mención del liderazgo. Y un tercer nivel de conexión de la red de iglesias en casa era el equipo apostólico o el equipo paulino. Ellos conectaban. De hecho, Pablo era un conector por excelencia. Voy a hablar un poco más adelante de lo que mencionan, incluyendo libros seculares sobre Pablo como conector, como un ideólogo de una gran red de redes. Pero el equipo paulino conectaba. Pablo visitaba las iglesias. De hecho, vemos acá en el pasaje de Hechos 14 que ya van de regreso visitando las iglesias que ya ellos habían plantado. Pero también Pablo enviaba a alguien de su equipo. De ese equipo enorme, 69 personas, dicen algunos autores, otros dicen 80 y pico de personas, que Pablo tenía, que le apoyaban. Algunos de ellos eran enviados en nombre del apóstol Pablo. Pero en tercer lugar, Pablo utilizó las cartas. Esa era una de las estrategias que hoy día no necesitamos porque tenemos la palabra, pero usamos otros recursos. Podemos tener otros recursos para nosotros conectar a nivel del equipo paulino o el equipo apostólico. Hablemos un poquito más de este equipo. Las iglesias en las casas individualmente estaban entonces conectadas a través de liderazgos locales, pero el liderazgo de Pablo era crucial. Él vinculaba a su presencia, el envío de alguien de su equipo, las cartas que enviaban eran poderosos instrumentos para conectar. Quiero presentarle un versículo, dos versículos en Hechos 16. El versículo 4 y el versículo 5, aquí veremos a enviados de Pablo que van a llevar mensajes de las decisiones que se tomaron en el concilio en Jerusalén. Dice Hechos 16:4. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que lo pusieran en práctica. Así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Lo que me está diciendo acá es que las iglesias, parte del dinamismo, del crecimiento poderoso, seguro, confiado de la iglesia, tenía la razón en ese equipo apostólico, desplegando información, enviando a otros con información de decisiones que se tomaban. Por ejemplo, en el caso de Hechos 15 del concilio de Jerusalén. Es decir, que aquí encontramos a Pablo y Bernabé viajando, pero también en algún momento encontramos a Pablo, Bernabé y a Juan Marcos. Ya lo vimos en Hechos 13. En otro momento encontramos a Pablo y Silas y a Bernabé y Juan Marcos. Hechos 15, 39 y 40, que no voy a leer. Y también encontramos a Pablo comisionando a Silas, a Timoteo, a Tito, a Epafras, a un montón de gente que trabajaban aparentemente muy cercano al apóstol Pablo. De hecho, me voy a tomar un par de minutos para hacerle referencia a lo que un autor menciona sobre la cantidad de personas y cómo estaban distribuidas. Bueno, de hecho, esto es un trabajo que preparó alguien del equipo de Antioquía. 69 personas son mencionadas por nombres específicos, dice este documento. 9 eran líderes sodales, y voy a hablar de eso más adelante. Andrónico, Apolo, Bernabé, Epafras, Junia, Felipe, Silas, Timoteo y Tito. Eran líderes apostólicos en ciertas palabras. Eran líderes que estaban casi a la par de Pablo, ahí yendo con Pablo, siendo enviado por Pablo con frecuencia. Habían 53 compañeros de trabajo. Por ejemplo, él menciona con mis compañeros de trabajo, aquellos que estaban constantemente haciendo la encomienda de predicar la palabra enviado por Pablo.
16 benefactores. Y esto sí lo vamos a citar: Apia, Aquila, Carpo, Erasto, Gallo, Jasón, Lidia, Filemón, Onésimo, Publius, Estéfanas y Priscila. Benefactores porque eran personas que abrían sus casas, eran personas hospedadores, eran personas que estaban allí como: aquí está la residencia de Pablo. Pablo, cuando tú necesites esta residencia viene, o alguien de tu equipo. Eran benefactores, daban su dinero, daban de sus posesiones para la obra misionera. Y se mencionan 13 mujeres: Apia, Claudia, Evodia, Junia, Lidia, María, Ninfa, Pérsida, Febe, Priscila, Sintique, Trifena y Trifosa. Mujeres por nombre específico. Algunas de ellas ya hemos mencionado en otras enseñanzas. Pastoreaban o lideraban iglesias en casas. Y por nombre se mencionan 4 esclavos, o ya que habían sido liberados, o llamados libertos. Onésimo es uno, segundo, tercio y cuarto. Que es fácil de recordar: segundo, tercero y cuarto. Y Onésimo. Esos 4 nombres aparecen como parte del equipo de Pablo. Es increíble. O sea, Pablo tenía hombres libres, hombres que habían sido esclavos, pero que ya estaban sirviendo al reino, mujeres, jóvenes, porque Timoteo aparentemente era bastante joven. Así que era un equipo completo. Y este autor habla de 69 personas. Ahora, ¿qué hacía este equipo? ¿Cuál era la encomienda principal? ¿Qué hacían en cada ciudad cuando Pablo llegaba, o cuando llegaba alguien de Pablo? Porque muchas veces Pablo no fue a todas las ciudades, sino que enviaba a uno de su equipo. La encomienda principal, la estrategia principal era el ciclo paulino, lo que será llamado el ciclo paulino. Predicar el querigma, congregar a los que se convertían, que siempre había, bautizándolo, congregándolo, y comenzaba la iglesia en la casa de uno de ellos, y un tiempo posterior establecían ancianos. Ese era el trabajo. Así que la descripción del trabajo del equipo paulino era el ciclo paulino. Ahora llegamos ya a la altura en esta enseñanza de hablar de esa red. ¿Cómo se formaba entonces esa red? Hablamos de conectores. Y hablamos de que la conexión natural era las casas, los líderes locales, y luego los líderes sodales, que eran los líderes paulinos. Aquí lo quiero presentar al revés. Quiero comenzar de arriba para abajo, para entonces explicar a continuación eso de sodal y modal. Todo lo presentado hasta aquí forma parte de una poderosa red de iglesias. Y parece que en la sabiduría de Pablo, en la revelación divina, y ese conocimiento de Pablo del mundo del Asia Menor, del mundo conocido, Pablo estaba claro de que estaba armando una red. Quizá no tan claro, algunos dicen que sí, otros que no, pero sí importante: Pablo estaba conectando. Y su equipo de paulino, de pastores, obispos, evangelistas y profetas, tenían un rol sodal, de ir fuera de su alcance local. Ahora, habían líderes locales, los ancianos, los diáconos y otros que tienen un rol modal. Y las iglesias en las casas, que ya hemos mencionado. Esos 3 elementos formando una red, que sería el cuarto elemento, es lo que se le ha llamado a la manera de Cristo y sus apóstoles. Es decir, que una iglesia necesita estos elementos para estar poniendo en práctica todo el consejo de la manera de Cristo y sus apóstoles. Ahora, ¿qué es eso de modalidad? ¿De qué se trata eso de que los líderes locales tienen un rol modal? Bueno, la raíz de donde viene esta palabra implica una parroquia o una iglesia local o una casa. Esto significa que los ancianos y los obispos fueron líderes de tipo de iglesia local, y los grupos misioneros como el de Pablo y su equipo fueron viajeros tipo iglesia universal o tipo sodal. Entonces la modalidad implica que tienen una función, un enfoque local, pero una participación global. Su trabajo es hacia adentro. Son los encargados de las iglesias en casa, son los encargados de pastorear. No tienen que ir hacia afuera, por ejemplo, en el equipo, a plantar otras iglesias, pero sí tienen un enfoque local, aunque participan en oración de distinta manera en lo global. Ahora, la sodalidad viene otra vez de otra palabra que significa asociación, hermandad, cofradía.
y se refiere al grupo misionero. Entonces usted se estará preguntando, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Bueno, porque el enfoque sodal, entonces hay hombres y aún mujeres dentro del equipo de las iglesias que pueden tener un enfoque global, pero participan localmente. En otras palabras, esas dos estructuras funcionan siempre conectadas. Los líderes locales y los líderes sodales o fuera de tienen que trabajar en equipo. Y una gran crítica que se le ha hecho a la iglesia evangélica ha sido esa, que ha descuidado la sodalidad. Las iglesias evangélicas son muy ellas, se desconectan inclusive. Uno de los grandes baluartes de los bautistas ha sido, y ahora nos damos cuenta que es un gran error, ha sido, somos independientes. Cada iglesia es independiente y cada una vive su propio mundo. Y nos damos cuenta que eso no fue así en el equipo paulino. No fue así en el primer siglo, en el segundo y el tercer siglo de la iglesia. Ahora, un autor no cristiano, pero que escribió un libro en el 2002 llamado Link, o sea, Conectados. Este autor llamado Albert Laszlo Barabasi dijo lo siguiente: Pablo era un maestro de los vínculos sociales y religiosos del primer siglo. La única red al comienzo de la era moderna que podía llevar y difundir una fe como la que hizo el apóstol Pablo. Esta ha sido la misma estrategia, dice este autor, de organizaciones como ISIS, Al-Qaeda o carteles de narcotraficantes. ¿Cuál ha sido la estrategia? La red. Y dice el autor que ni Pablo ni estas personas al principio comprendieron completamente las fuerzas que los ayudaron en sus acciones. Pero ahora, dice él, casi 2000 años después de Pablo, estamos haciendo los primeros avances para comprender lo que hizo que Pablo fuera exitoso. Claro, el Espíritu Santo, el equipo, todo eso. Pero ¿cómo Pablo pudo armar todo eso? En medio de tanto conflicto, los problemas en las iglesias, problemas de personalidad. Recuerden su encuentro de aún que tienen que dividirse él y Bernabé por el tema de Juan Marcos. Ahora sabemos, dice este autor, que la respuesta radica tanto en la estructura como en la tipología de las redes en las que operaron, como su capacidad para navegarlas, su capacidad para manejarse en red. Así que Pablo, como las mafias, como los grupos terroristas, trabajaron en red. Tuvieron éxito porque todos estamos conectados. Necesitamos estar conectados. Así que tomando ese autor y lo que hemos mencionado de la palabra, permítame decirle que necesitamos una red. No podemos trabajar independientes. La red de iglesias sea conectada, iglesia con iglesia, a través del liderazgo local o modal o del liderazgo sodal, un liderazgo tipo paulino o apostólico, necesitamos que estén conectadas. Un autor llamado David Shem dice, y otro autor más dicen lo siguiente: las primeras congregaciones fueron iglesias en las casas, las cuales se reunían en pequeños grupos a lo largo de toda el área metropolitana de Jerusalén, debido a que la mayoría de los hogares en el área de Jerusalén eran pequeños. Dice ello, podemos suponer que de 10 a 20 personas se reunían en estos grupos celulares de comunión. Probablemente 100 o 200 de estas pequeñas congregaciones que se reunían en las salas a lo largo de toda el área de Jerusalén se formaron a pocos días después de Pentecostés. Sin embargo, nunca funcionaron independiente una de las otras. Wow, me gustaría detenerme, pero no tengo el tiempo, porque dice el autor que fueron formadas 100, 200 días después de Pentecostés. Hoy día nos cuesta 1, 2, 3 años y al final todavía no quieren multiplicarse por muchas razones. ¿Quién lidera? ¿Cómo lo hago? No sabemos. Hoy tenemos muchas, a veces inquietudes, pero a veces excusas de no multiplicarnos, de no tener una red mucho más amplia. Ahora, a pesar de que la iglesia primitiva en Jerusalén se reunía diariamente, dice la palabra, al menos por un tiempo, es imposible de que esa práctica haya continuado. Todo lo que podemos decir con exactitud para ustedes
y para la iglesia del día de hoy es que el formato de grupo pequeño, las iglesias en casas, y grupo grande, la iglesia en la ciudad, ambos existieron. Jerusalén, Corinto, en Roma y en otras ciudades, en Éfeso. El ejemplo de eso es como hoy día, un ejemplo moderno, es el Zoom. Podemos estar todos en Zoom, 100, 200, 400, 500 personas, pero el mismo Zoom me permite hacer grupos más chicos. Es decir, que el Zoom grande sería como la iglesia de la ciudad y vamos a tener encuentro de esto por lo menos una vez al mes. Pero también habían grupos para poder compartir, porque no podemos todos participar cuando es grande, no podemos tomar la cena, no podemos ejercer los dones tan naturalmente. Así que el Zoom es un buen ejemplo de lo que hoy día nosotros conocemos en la modernidad. Algunos, como Wolfgang Simpson, el autor de ese libro que estamos utilizando, Casas que transformarán el mundo, aboga por la idea de una iglesia en la ciudad. Y nosotros creemos mucho en esto. Queremos que se forme esa estructura en red de iglesias en casas, iglesias que se conectan por toda la ciudad, formando una gran y poderosa red de una iglesia en la ciudad. No importa cómo se conecten las redes de las iglesias en casa. Lo importante es que hay un consenso creciente en que se insiste que las iglesias en las casas deben evitar una mentalidad exclusivista y hacia adentro. Mientras más exclusiva y reservada y desconectada, más probabilidad de morir o de no disfrutar en plenitud las ventajas y bendiciones de una red de iglesia. Un autor llamado Radero dice, es de suma importancia que las iglesias en casa formen redes que oran, que hacen planes, que juegan juntas, y ahí podemos agregar un montón de cosas. Si las iglesias en casas escogen quedarse aisladas, dice este autor, independientes y volcadas hacia adentro, no serán más que una moda pasajera y no un movimiento que impacte profundamente su ciudad, región o nación con el evangelio. Cada una de las iglesias en las casas de la red se reúnen semanalmente y en la red de iglesias en casa se reúne aproximadamente una vez al mes para una celebración. Y ahí sigue este autor hablando de cómo lo hacen. Nosotros lo haremos así, sino de otra manera. Lo importante es que estemos conectados y que tengamos el beneficio de una poderosa red. Y quiero resumirle rápidamente cuáles podrían ser algunos. Hay muchos otros beneficios de participar de una red. Por ejemplo, número 1, las iglesias tienen un mismo ADN. Tenemos esa formación que es otra vez la clave de la red terrorista, por ejemplo. Es la clave de la red Paulina. Tenían el mismo ADN. Número 2, los líderes de las iglesias en casa reciben mentoría. Son acompañados, los líderes modales son acompañados por los líderes sodales. Número 3, reciben el mismo entrenamiento. Tenemos primero principio, tenemos la serie de liderazgo, recibimos el mismo entrenamiento. Número 4, trabajan como equipo colegiado y rinden cuentas. No andan como llaneros solitarios por ahí. Número 5, se reúnen para celebrar. Hay fiestas constantes de celebración de parte de la red, de una área de la ciudad, de toda la red más amplia en el país. Mejores resultados a la hora de multiplicarse. No es lo mismo una pequeña iglesia en casa que una red de iglesia multiplicándose. Optimizan los recursos y eso es muy importante. Los recursos económicos se invierten mucho mejor. A mayor potencial de desarrollar dones y de nuevos líderes. Vimos eso un poco la semana pasada. Proyectos de mayor impacto al tener mayor potencial de liderazgo y de recursos económicos. Y ahí podemos seguir mencionando. Vamos de seguro que en el futuro vamos a hablar mucho más de ventajas y cuáles podrían ser también algunas desventajas. Ahora termino con un desafío, con una meta que le quiero proponer. Un reto del cual en el liderazgo hemos hablado desde hace más de un año atrás, pero quisiera ya abrir esto a toda nuestra congregación de la ciudad. Eso incluye poco a poco Villas Agrícolas, que ya pronto se estará conectando como una sola iglesia con nosotros, y luego Villahermosa lo está haciendo con las caobas y luego ellos lo harán y todos haremos una gran red en la ciudad. La meta es convertirnos en una iglesia tipo Antioquía. Repito,
El desafío que tenemos es que Evaristo Morales y las Caobas juntos podamos ser una iglesia tipo Antioquía. ¿Qué significa eso? Bueno, una iglesia formando una red de iglesias conectadas por ancianos, diáconos, o sea, líderes modales, trabajando para establecer a cada creyente y familia, o sea, las iglesias que pastoreen ellos con su equipo. Ahora, estas iglesias conectadas con otras iglesias del mismo ADN, guiadas por un equipo paulino, o sea, un equipo sodal. En otras palabras, que esos 4 elementos que ya he mencionado varias veces se puedan dar. Una iglesia tipo Antioquía implica iglesias en casas, conectadas con un centro de recursos, como fue Antioquía, donde los misioneros regresan, donde hay entrenamiento, donde hay asesoría, donde hay recursos económicos y recursos materiales, físicos y esto. Y queremos que Evaristo Morales, por lo menos, y las Caobas sean esos 2 centros, funcionando como una sola red. Serían como los clústeres, hablando en términos de redes. En segundo lugar, un liderazgo modal entrenado, bíblicamente capacitado, moralmente responsable en nuestras casas. Ahora, no crean ustedes que no lo podemos hacer ya. Sí lo podemos hacer. Recuerden lo que mencionaba este autor de las iglesias en Jerusalén. Pocos días después del Pentecostés, ya se organizaron, comenzaron 100, 200 iglesias en casas. Porque solo necesitamos una casa. Y alguien que ya haya hecho la serie 1 o la serie 2, si le hizo la serie 3, ya tiene toda la preparación para poder liderar una iglesia en casa. Número 3, un liderazgo sodal. Y estamos en eso, una estructura apostólica o paulina, donde hay líderes que supervisan, líderes que conectan, líderes que van adelante con la visión, mirando a otras posibilidades, ciudades, lugares, regiones, países, para la expansión del ministerio. Y eso forma una red de iglesias. Así que son 4 elementos: iglesias en casas, liderazgo de las iglesias en casa, liderazgo, una red y liderazgo de esa red. Esos 4 elementos estaban presentes en la iglesia de Antioquía, y es ahí donde el equipo de Billy Antioquía, de esta universidad, ellos llaman 4 elementos que formarían o darían claridad a lo que es a la manera de Cristo y sus apóstoles. La pregunta es para ti: ¿te unes a esta meta? Es el desafío. Yo lo quiero hacer. Yo estoy enamorado de esto hace años. Y ya llegó el tiempo de poner el desafío en sus manos. Convirtámonos en una iglesia tipo Antioquía. Es decir, que CCB, sea Evaristo Morales, Las Caobas, donde estemos, CCB sea una iglesia que expande el evangelio, que vive el evangelio, que desarrolla líderes, que forma redes para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría para avanzar, pero no podemos avanzar uno y otros no. Yo te desafío, si no conoces todavía de estas cosas, si te está costando la terminología que estamos usando en esta serie, entra a primero principio si no lo ha hecho. Si ya está en primero principio, paciencia, vas a ir aprendiendo. Si ha comenzado y lo ha dejado, regresa de nuevo. Si ya terminaste, vamos al liderazgo, serie un poquito más larga las clases, un poco más grande los libros, pero que está diseñado para ti, no para los pastores que tenemos preparación. Está diseñado para ti y tú lo puedes hacer. Así que Dios le bendiga, que tengan una poderosa y excelente semana de victoria en medio de la crisis, en medio de esta pandemia, en medio de las situaciones familiares. Dios le bendiga, iglesia.